Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 11 de Sabiduría. Pongamos atención, mis hermanos, leamos juntos. Si tienen por ahí su Biblia, yo siempre les invito a que leamos juntos para así ir aprendiendo de la palabra de Dios todos juntos. Así es que les invito pues en este momento, desempólvela y leamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría hizo que lo que ellos emprendían tuviera éxito gracias a su santo profeta. Atravesaron un desierto deshabitado y levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles. Enfrentaron a sus adversarios y rechazaron a sus enemigos. Cuando tuvieron sed, te invocaron. Les diste el agua que brotó de una roca dura. Sí, una piedra tosca calmó su sed. Los mismos elementos que habían servido para castigar a los enemigos se transformaban en beneficios para el pueblo santo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con un barro sanguinolento. Era un castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos de Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo, contra toda esperanza, un agua abundante. Después de haber padecido de sed, comprendieron mejor cómo castigabas a sus enemigos. Para ellos, la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, veían cuán gran castigo atormentaba a los impios cuando los azotaba tu justa cólera. Pusiste a prueba a tu pueblo, como un padre corrige a su hijo, pero a sus enemigos los condenaste como lo hace un rey severo. Tuvieron que sufrir con la partida de Israel y sufrieron también después. Cuando se acobardaban de todo lo que les había pasado, sentían una pena doble. Cuando supieron que el agua, instrumento de su castigo, se había vuelto favorable para Israel, reconocieron entonces la mano del Señor. Mucho antes habían expuesto a Moisés a la muerte. Más tarde lo habían rechazado con desprecio, pero ahora lo admiraban debido a esa sed que los devoraba a ellos y no a los justos. Su mal corazón los había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso, en castigo les enviaste nubes de insectos para hacerles ver que se los castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir. Como tú creaste el mundo a partir de una materia informe, habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nuevas especies, animales llenos de furor, que respiraran fuego, cuyas narices lanzaran un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos, antes de ser atacados, se habrían muerto de espanto. Pero aún así eso, bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podías derribarlos de un solo soplido. No lo quisiste, porque respetas totalmente lo que has dispuesto, mesura, número y peso. En realidad, tú puedes imponerte soberanamente y ¿quién podría oponerse a la fuerza de tu brazo? El mundo entero está delante de ti como un grano en la balanza, como una gota de rocío que cayó al suelo de madrugada. Pero, porque lo puedes todo, tienes piedad de todos, y parece como que no hicieras caso de los pecados de los hombres para que así se arrepientan. Porque tú amas a todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no los hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla la palabra de Dios que por medio de la sabiduría, por medio de que el Señor
hizo entender al pueblo es que Él liberó a todo el pueblo de Israel de Egipto. Este pueblo fue liberado por la mano poderosa de Dios y les dio la sabiduría para entender que por su mano ellos habían podido salir de la esclavitud. Una esclavitud, mis hermanos, que ya los tenía ellos consternados. Continuamente ellos tenían que trabajar sin ninguna paga. Lo único que recibían ellos de los egipcios era lo que se comían. Sin embargo, Dios se acordó de su pueblo y por puro amor a su pueblo lo liberó. E hizo ver al pueblo de Egipto que Él en realidad era Dios y no como los dioses falsos a los que ellos adoraban. Los egipcios, recordemos que tenían muchísimas estatuas y para ellos esos eran los dioses a los que ellos adoraban, los que ellos pensaban que los ayudaban. Pero no es así. Hay un Dios que todo lo puede y que con su poder hizo ver al pueblo de Egipto su gran poder, cómo Él hizo estragos a esa nación por tan solo no creer en su poder. En esta lectura de hoy día nos enseña cómo Moisés recibió la sabiduría de Dios para poder liberar al pueblo, para poder sacarlo de Egipto. A Moisés lo miraban como cualquier cosa. Lo miraba al pueblo de Egipto como que era un hombre que no se tenía ni por qué respetar. Pero Dios le dio el poder y la sabiduría para poder hablar con el faraón y poder hablar con su gente. Porque su gente tampoco quería creer de que iban a ser liberados. Pero cuando miraron los prodigios que Dios comenzó a hacer, que empezó a realizar en medio de ellos, entonces sí ya creyeron. Y esto es todo por medio de la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios entrega a las personas, la recibe, mis hermanos, y se hace una persona sabia en su nombre. Porque recordemos que hay muchas personas que son sabias, pero no reconocen a Dios. Hay muchas personas que son muy inteligentes, muy astutas, pero toda esa astucia no les viene de Dios, porque no se la han pedido. Pero una persona que se acerca a Dios y que continuamente le pide de su favor, recibe la sabiduría y el entendimiento. Es algo tan hermoso, mis hermanos, estar cercanos de Dios. Con el solo hecho de estar junto a Él, uno se siente alegre, se siente feliz, se siente que nada le va a faltar y nunca te falta nada, porque Dios te provee todo. Dios es bueno y por la sabiduría que Él nos da, por esa gran sabiduría, vamos reconociendo que no hay nadie más que Dios que te pueda a ti ayudar, que te pueda a ti dar todo lo necesario en tu hogar, en tu empleo, en tu familia, en todo lo que tú necesites y ocupes del Señor, tú lo recibes, porque Dios nunca te deja solo. Hermanos, a este pueblo de Israel lo libertó, lo sacó de Egipto, le dio la libertad, lo puso en una tierra fértil, en una tierra que, como les dijo a ellos, que emana leche y miel. Ellos fueron felices por una gran cantidad de años, pero cuando le fallaron al Señor, el Señor se decidió también mandarles estragos, al igual que se los mandó a Egipto, por no creer en Él, por no creer en su poder. Dios quiso que todas las naciones vieran su gran poder. Y cuando eso sucedió, al pueblo de Israel le tenían miedo, le tenían temor siquiera acercársele, porque ellos sabían que tenía un Dios, Israel, muy poderoso, un Dios que no los iba a dejar solos y que no los iba a abandonar en ningún instante, cuando ellos estaban cercanos a Dios. O sea que no dejaban de llevar sus ofrendas, de llevar a cabo las leyes que Moisés les había impuesto. Todo eso, cuando ellos lo llevaban a cabo, Dios no dejaba de escucharles. Con esa razón de que ellos le fallaban a Dios, el pueblo de Israel fue castigado duramente después de que fueron liberados de Egipto. Ya estando ellos en su tierra, estando completamente felices sin que les faltara nada, se olvidaron de Dios. Ellos se imaginaban que todo lo que ellos recibían era por sus propias fuerzas y no había otro Dios que a ellos les ayudara. Sin embargo, Dios, por sabiduría, les envía a profetas para que hable con su pueblo. Hace sabios a estos profetas, les enseña todo lo que tienen que hablarle al pueblo.
Ellos van y transmiten el mensaje con sabiduría de Dios. Por eso, todo lo que le pidamos al Señor, sabiamente, mis hermanos, pidiéndole a Él que nos envíe su sabiduría, podremos realizar grandes cosas en esta vida. Y vamos siempre a ser protegidos por el Señor, si no nos comportamos mal con Él, si no dejamos de amarle, de alabarle, de glorificarle solamente a Él. Nunca glorifiquemos ni alabemos a las personas, porque las personas te van a fallar. Y cuando a ti te fallan, cuando las personas te dejan de hablar, con ese simple hecho tú te quieres alejar, quieres abandonar a Dios, quieres abandonar el camino de Él, por el simple hecho de que alguien te hizo mala cara, te dijo una mala palabra, y un sinfín de cosas, mis hermanos, que no es necesario que te las digan, y sin embargo te las dicen. Y cuando tú, que reconoces que Dios está contigo, que no importando todo lo que se te diga, tus regaños, tus infamias y todas las mentiras que te ponen en falso, si Dios está contigo, no hay por qué creer en ellas y no hay por qué tener miedo, porque el Señor es el que te cuida, es el que te protege y es el que te va a sacar adelante con sabiduría. Por eso la sabiduría hay que pedirla siempre, en todo momento, sin dejar, mis hermanos, de pedírsela a Dios. En nuestras oraciones, el Señor siempre está allí. Y en nuestras oraciones, abramos nuestros corazones para que el Señor nos escuche y nos ayude con todo lo que le pedimos. No seamos flojos, mis hermanos, hablemos con Dios, que el Señor está siempre allí. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.